A ver, ya empezamos. Ya estamos en Facebook. ¿Está? Estamos en Facebook. Déjame, comparto el link de... ¿De Zoom? No, del Facebook Live. Déjame lo comparto Ok. por WhatsApp para que, porque hay algunas personas que nos contactan por WhatsApp, pues para que se contacten o nos vean y nos escuchen por aquí. No sé si te gustaría presentarte mientras en lo que voy compartiendo y todo, presentarte, hay algunos que ya te ubican, otros que no, y presentar un poco el tema. Okay, bueno, espérame, nuestro tema es ¿por qué recaigo? No. A ver, Las recaídas, ¿por qué no puedo dejar de beber? ¿Por qué no puedo dejar de drogarme? Recaídas. Porque, ok, ¿por qué? No, ya es que tengo Alzheimer también, entonces tengo que dejar de consumir. Ok, si gustas, empiezo. En el momento que tú me digas, empiezo. Cuando tú quieras, ya estamos listos. Ok. Hola Pablo, hola a todos los que nos escuchan en Agua Viva. Para mí, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Mónica Muñoz. Mi formación es médica cirujana y después hice una especialidad en adicciones. Les contaré que las adicciones me apasionan porque es una de las enfermedades más complejas que existen, porque pues finalmente son enfermedades que involucran todo lo que tiene que ver con salud. Dañan tu salud física, tu salud mental y tu salud social. Me apasionan porque son complejas. Y actualmente me encuentro trabajando en el Estado de México en programas de prevención de adicciones y de conductas antisociales. A lo mejor ese podría ser algún día un tema de plática, la relación que existe entre el consumo de las sustancias, la desinhibición y la realización de conductas violentas. Ese podría ser algún tema, pero a eso me dedico trabajando en el Estado de México con una psicóloga que seguramente muchos ya la recuerdan, la psicóloga Evelyn Méndez Ruiz. Tenemos un proyecto que se llama Samadic. Samadic es salud mental y adicciones. La salud mental y las adicciones tienen una estrecha relación y entonces nosotros buscamos exactamente el punto en el cual se detona la adicción de las personas, porque no para todos es igual. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de algo súper importante, que son las recaídas y la constante pregunta que tienen las personas y es, oiga doctora, ¿por qué no puedo dejar de consumir? ¿Por qué si dejo de consumir un tiempo, pues regreso? ¿No? Sí. Y pues esto tiene como yo les he dicho, las adicciones son una enfermedad que está localizada en el cerebro. Tiene que ver con qué? Con que no importa el tipo de sustancia que yo consuma, esta sustancia a dónde llega, así me la inyecte, así la inhale, así me la fume, así la ingiera, finalmente esta sustancia que yo estoy tomando llega a generar un neurotransmisor en mi cerebro que se llama dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor que a mí me genera placer. Y como buenos seres humanos, absolutamente todos nos gusta el placer, ¿no? Cuando hay algo que nos gusta, pues lo queremos repetir. Entonces, justo ahí es donde encontramos la respuesta de por qué no puedo dejar de consumir una sustancia. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a consumir algo, una X sustancia a la que ustedes gusten, esta sustancia lo que provoca es, en mi organismo, es esa necesidad de consumir más y más y más. Esto se llama tolerancia. Esto es en términos como que muy sencillos, ¿no? Es tolerancia. Entonces, a medida que se va desarrollando esa tolerancia, voy necesitando más sustancia. Y entonces,
los neurotransmisores que generan dopamina, cada vez generan más dopamina. Pero ustedes dirán, esa dopamina queda flotando en el cerebro, me sale por la nariz, ¿qué fregados pasa? ¿Qué sucede? Esos neurotransmisores, esa dopamina tiene que llegar a un receptor. Y estos receptores, cuando nosotros no tenemos consumo aún de sustancias, existen. O sea, libero dopamina cuando tengo sexo, cuando como, cuando hago ejercicio, cuando estoy con las personas con quienes amo, entre otras actividades que finalmente nos generan placer. Entonces, libero cierta dopamina, pero en mi otra neurona existen los receptores para esa cantidad de dopamina que se genera. ¿Y qué pasa? Aquí es donde encontramos el porqué. ¿Qué pasa cuando empiezo yo a utilizar una droga? Cuando la empiezo a utilizar, esa liberación de dopamina, es mucha más. Ya no son estas pocas moléculas de dopamina que se generan, sino que se generan muchísimas más, porque el placer es muy intenso. Pensemos, por ejemplo, en drogas todavía mucho más fuertes, por ejemplo, como la cocaína, como la heroína, que son drogas que si yo consumo, enseguida tengo una respuesta casi inmediata al haberla consumido, al haberla inhalado. Hemos visto a lo mejor en películas, como de repente, a ver, espérame, se inyecta la heroína y ¡pum! O sea, no pasan ni 3 segundos, pero también es muy rápido el proceso en el cual disminuye. O sea, es muy rápido el efecto, pero el efecto pasa muy rápido. Ajá, a diferencia, eso es lo que tienen las drogas, a diferencia con estos satisfactores primarios de los cuales les hablaba, sexo, comida, ejercicio, baile, ver a la gente que yo amo, a la gente que yo quiero, ¿no? Entonces, aquí es donde encontramos que empiezo a consumir drogas, libero más dopamina, pero mi cerebro, ¿qué empieza a hacer? Mi cerebro es muy inteligente, entonces empieza a generar más receptores para que yo pueda, pues, absorber esta dopamina que se está liberando, ¿ok? Entonces, como hay más, es como si tuviéramos cada vez más hijos, ¿no? Nos piden comida, más y más y más y más. Entonces, cuando yo dejo de consumir, estos receptores son los que me dicen, quiero, quiero, quiero. Entonces, por una parte, viene ahorita lo que es el refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué si estoy dejando de consumir y la doctora me dice y mi padrino me dice y todo el mundo me dice que deje de consumir? ¿Por qué me siento tan mal? O sea, mejor voy a consumir porque pues así no me siento tan mal como me estoy sintiendo ahora, ¿no? Entonces, no, esa doctora Mónica se pasa. ¿Por qué me dice que dejes y me siento peor? Es porque estos receptores te están diciendo, consume, 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 y te está generando exactamente lo contrario a lo que te da la droga. Si la droga te hace sentir tranquilo y relajado, pues obviamente no consumir la droga te sientes ansioso, desesperado, nervioso, enojado. Si es que la droga te estimula y te hace así, te da el punch para hacer lo que tú quieres hacer, este síndrome de abstinencia, cuando tú ya no le estás queriendo dar droga, ¿qué es lo que te da? Justamente todo lo contrario, ¿no? Sí. Justamente todo lo contrario. Entonces, este es un periodo largo, es un periodo difícil en el cual nosotros nos tenemos que enganchar de cosas importantes. Una, pues yo confío plenamente en los medicamentos porque tengo la conciencia de que finalmente, no la conciencia, o sea, el conocimiento de que las adicciones están relacionadas íntimamente, eh, un trastorno emocional con el trastorno por consumo de sustancias. Consumo la sustancia porque finalmente me da un bienestar o aminora el malestar emocional que yo tengo, ¿no? Entonces, pues si por ejemplo, como les decía, la droga que yo tomo es estimulante, pues cuando no la consumo me siento triste, no me quiero parar, no quiero hacer nada. Entonces,
Pues, ¿qué es lo que le dice mi cerebro? ¿Qué es lo que le dice mi cerebro a mi organismo? Pues tienes que volver a consumir para que tú te sientas bien de nuevo. O sea, ¿de dónde sacó la doctora que yo dejando de consumir me voy a sentir mejor? Pero es porque están estos receptores diciéndote, consume, consume, consume para que te alivianes. Sí. Pero la cuestión aquí es que en este periodo nosotros tenemos que esperar. El primer mes es el periodo más difícil por el que pasan las personas que decidan dejar de consumir alguna sustancia. El primer mes es lo más difícil. Pero después de que va pasando el mes y con ayuda del medicamento y con ayuda de terapia psicológica y con ayuda de la terapia espiritual y con ayuda de la terapia social, nosotros podemos sentirnos más tranquilos. Después de ese tiempo, ya estos receptores que tanto te decían consume, 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 pues se van durmiendo. No, la mala noticia es que no desaparecen, Qué pero se van importante, durmiendo. ¿Perdón? qué importante es eso, ¿verdad, Moni? La verdad me gustaría como detenernos un poquito en eso porque me parece que tú desde el enfoque como médico, doctor, ahí ya es algo con lo que te topas constantemente, ¿no? O sea, bueno, que ya recibí el tratamiento médico, ¿no? Que físicamente en mi cuerpo de alguna forma ya me siento, o sea, no estoy bebiendo, para que me entiendas, ¿no? No estoy bebiendo gracias a lo que me diste, a lo que yo pude ahorita comprarme en la farmacia y demás, Ujú. pero el tema emocional, el tema ya de pensamientos, híjoles, es un gran reto, ¿no? Un gran desafío porque ese que o sea, aunque te tomes a lo mejor un antidepresivo y demás, pues la emoción ahí sigue, ¿no? O sea, no hay algo que la corte, ¿no? Como tal, no hay algo que te vuelva un robot, ¿no? Como para que cuando, por ejemplo, voltees a ver que por el consumo dejaste, pues te quedaste sin trabajo, o que tu familia ya no te cree, ya te voltea a ver y dice, híjole, no, pues es que no sabemos qué hacer contigo. Esas sensaciones yo las conozco porque, bueno, yo estoy, para los que no lo saben, que nos están viendo, que nos van a ver este video, yo soy parte de Agua Viva, de la comunidad de Agua Viva y conozco esto, por eso te lo digo, Moni, porque eh, posiblemente te puedas sentir bien, ¿no? El cuerpo, corporalmente, ¿no? En el físico, pero las emociones, el sentimiento, sobre todo, por ejemplo, hablemos del sentimiento de culpa, ¿no? Del remordimiento, del arrepentimiento, ¿no? Que es tan fuerte en los primeros momentos porque pues no tenemos el dinero suficiente y entonces queremos ponernos a trabajar de volada, ¿no? Y ahí de pronto como que el querer retomar tanto tiempo que perdimos es difícil. Entonces, para ser más concretos, estaría chido hablar un poco como del tema emocional, ¿no? Híjole, está súper presente ahí en nuestras vidas, ¿no crees? Sí, no, la cuestión emocional es lo primordial en las adicciones. Las adicciones, dicen que la droga te elige a ti, pero finalmente tú eliges la droga de acuerdo a tu malestar. Vemos que de acuerdo al modo de acción que tienen las drogas dentro de nuestro sistema nervioso central, ya sean activadores o depresores, es la droga que vamos a elegir, pero muchas veces la cuestión emocional, cuando uno le pregunta, yo empiezo con preguntas básicas con mis pacientes, así como, del 1 al 10, ¿qué tan feliz te sientes? No, pues si de repente 1, 0, del 1 al 10, ¿qué tan triste te sientes? No, pues como 25, no, era lo del 1 al 10, ¿no? Entonces, empezamos a ver esas situaciones. Antes del consumo de sustancias, hay situaciones emocionales que son displacenteras, que a nosotros no nos hacen sentir bien y que el consumir una droga primero nos desinhibe y después pues hace que se nos olvide pues qué era lo que nos tenía triste, lo que nos tenía enojados y todo. Pero después viene la doble cruda, pues. ¿Por qué? Porque viene por una parte, sí, antes estaba triste, estaba enojado, estaba Frustrado. sí, exacto, desilusionado, irritado, decepcionado,
pero después viene el sentimiento de, ok, ya no quiero seguir en esto porque esto no me está trayendo nada bueno, ¿no? Pero también nos encontramos con el, Dios mío, ¿qué fue lo que hice, no? De hecho, hay un dicho muy chistoso que a mí me gusta mucho que dice, ¿cómo es? Diosito, si con la peda te ofendí, con la cruda me sales debiendo. Porque finalmente, ese es un dicho que a mí de verdad, cómo me gusta, porque sí es cierto, o sea, la gente cuando de repente está en sus minutos de reflexión, en sus minutos de echar esa vista hacia adentro, se dan cuenta que lastimaron a la gente que quiere. O sea, mamá, papá, hermanos, esposas, hijos, no esposas, perdón. eh, sí, no, Bueno, sí, a veces, ¿no? A veces. bueno, a veces también sucede, ¿no? Pero ese también sería otro capítulo bastante importante que podríamos platicar con psicólogos y con sociólogos y con antropólogos. Pero sí, es algo que las personas les duele mucho. O sea, viene el doble dolor, el de antes del consumo, porque pues sí, fui niño maltratado, fui niño abandonado, fui niño abusado, fui niña abusada sexualmente o lo que tú quieras. Y después viene todo lo que ha pasado durante mi consumo, ¿no? Sí. Y cuando nosotros trabajamos la parte psicológica y trabajamos la parte espiritual de todo esto, trabajamos que a mí no me define un error que yo haya cometido. Que todas las personas somos únicas, irrepetibles y perfectibles. No significa que yo voy a ser perfecta, no, pero todos los días tengo la oportunidad de hacer algo distinto. A mí me gusta mucho cuando hablan de ese cheque en blanco, ¿no? De ese cheque en blanco que es el hoy. Solo por hoy no voy a consumir, solo por hoy. A lo mejor ayer me equivoqué y, a ver, vamos a inventar algo. A lo mejor y yo ayer le grité y le pegué a mis hijos. No lo hice, ¿eh? Pero hoy puedo cambiar, hoy puedo analizar la situación, darme cuenta que lo que yo hice no me determina y que yo tengo la posibilidad de un hoy para cambiar eso y que hoy puedo hablar con ellos, utilizar el diálogo para mejorar. Y si es necesario pedir disculpas, hay que hacerlo. Si lastimé a mi vecino, si lastimé a mi vecina, a mi pareja, a quien tú quieras, existe la posibilidad de pedir una disculpa. Y eso nos ayuda a trabajar en nuestra salud mental y en nuestra salud social, porque como lo hemos dicho muchas veces, salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Las drogas te dañan físicamente porque hay síndromes de avitaminosis, o sea que a tu cuerpo le faltan vitaminas, le falta y aumenta la cantidad de grasa en tu cuerpo cuando tú consumes alcohol. Dejas de comer alimento en cualquier tipo de droga, pero pues empiezas a perder nutrientes esenciales. O por ejemplo, en el caso de la marihuana, los jovencitos que consumen marihuana, ellos tienen ataque después de que se pasa la intoxicación aguda, porque el metabolito de la marihuana continúa mucho, durante 28 días en el cuerpo, y si uno es gordito, pues continúa hasta como 40. Entonces, imagínense, después de 40 días todavía podemos identificar en el cuerpo de una persona que ha fumado marihuana. Entonces, aquí tenemos que, la verdad es que las personas podemos hacer ese cambio y empezar por cosas simples si mejoro mi salud, por ejemplo, física, evito el consumo. Si mejoro mi salud social, mejoro la relación que tengo con las personas de mi entorno. Y mi salud social también se va a ver beneficiado con ese tipo de acciones. Claro. Algo súper importante es evitar esa etiqueta de el alcohólico, el drogadicto. Para mí eso es bien importante y es bien difícil trabajarlo porque de hecho hay grupos en los cuales te dicen,
casi una vez alcohólico, toda la vida alcohólico. A mí me gusta pensar que las personas tenemos esa oportunidad de ser mejores. Ok. Fíjate que bueno que estás mencionando esto, Moni, porque justo hay una serie de prejuicios, de etiquetas, de situaciones ahí que entorpecen mucho la recuperación, ¿no? De una adicción. Una de ellas podría ser, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? Tanto dentro de la agrupación de recuperación como en la familia, ¿no? O sea, en la familia, por ejemplo, el tener un hijo que ya en sí mismo podrían decirle adicto o alcohólico o drogadicto, es como un fracaso, ¿no? Para los padres, así de, no, no, yo nunca hubiera pensado que hubiera sido así, ya sabes, es como, ya Es valió, mi culpa. tu vida ya fue, o sea, tu vida ya no tiene remedio, ¿no? Y por el otro lado, obviamente eso se introyecta, ¿no? Y se queda en la persona y entonces ya termina siendo algo que tú mismo te dices, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos acá en Aguaviva lo que hemos visto es que funciona el hecho de, sí, claro, o sea, como darte una etiqueta, tal vez nosotros no la pondríamos como etiqueta, sino más bien es como una conciencia, ¿no? O sea, más de una enfermedad, o sea, porque al final de cuentas, como lo vemos aquí, por ejemplo, yo lo entendí así es, ok, una persona que tiene una enfermedad de diabetes, por ejemplo, ¿no? Que dice, no, yo no tengo diabetes, yo no tengo nada, pero ya llegó al hospital porque a lo mejor ya su insulina ya subió demasiado y demás, y ya ha tenido indicativos en su cuerpo que le dicen que tiene diabetes, pero aún así la persona dice, no, yo no tengo diabetes, no pasa nada, pues evidentemente va a llegar un momento donde su diabetes va a crecer al grado de que se puede morir. Entonces es como esa conciencia, ¿no? O sea, oye, tienes una enfermedad, tienes que trabajar con ella, ¿no? O sea, tienes que hacer algo. Y si eso te funciona, el hecho de que digas, soy un alcohólico, híjole, al principio sí es como, duele, pero después, por lo menos como yo lo viví, es como la conciencia de, ok, tengo una enfermedad y es mi responsabilidad tratarla, ¿no? Entonces, sí, sí, es como quitar mucho de etiqueta, mucho de prejuicio, ¿no crees? Ahí. Sí, fíjate que el otro día yo tuve un paciente, o sea, como que son tantas cosas que quisiera decir al mismo tiempo, pero les voy a contar, el otro día tenía un paciente y de verdad llegó mi paciente así entre medio intoxicado y no, y pues sí, hicimos un proceso de desintoxicación y de verdad que el hombre lloró cuando le dije, es que quiero que usted sepa que usted es tan digno como mi paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene problemas de asma, que viene por una infección gastrointestinal. Usted es un ser tan digno como ellos y no quiero que se sienta ni menos ni más, ¿no? El hombre hasta lloró, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Tenemos que saber que es una enfermedad. Fíjate que en el libro, hay un libro que creo que cada vez que hablamos lo nombro, que es el DSM-5, y este libro habla que actualmente no hablamos de adictos o de adicción. Ellos dicen que ya no debemos usar ese término porque es peyorativo, ¿no? Pero, y entonces en el libro dicen que ahorita la clasificación de la enfermedad es un trastorno por consumo de marihuana, cocaína, heroína, estimulantes y que no sé qué. Entonces, finalmente la enfermedad se va a llamar trastorno por consumo, pero aquí también viene una parte linda, ¿no? Hablan de trastorno por consumo en remisión. Entonces, cuando una persona está dejando de consumir, puede decir, tengo un trastorno severo por consumo de alcohol en remisión inicial. ¿Qué significa esto? Que lleva menos de 6 meses que dejó de consumir. Ok. Pero cuando estoy en remisión sostenida, significa que tengo más de 6 meses en que ya dejé de consumir. Entonces, finalmente, yo concuerdo contigo que lo que nos sirva para mantenernos sobrios
lo que nos sirva para mantener nuestra abstinencia, lo tenemos que tomar. Claro. Sí, sí, sí. Siempre y cuando funcione, exacto. O sea, creo que ahí está Lo que te, Sí, 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 lo ahí que, está como la clave. lo que te funcione es lo que tenemos que usar. Sí, Una vez hablaba, las adicciones, el consumo por sustancias, estas sustancias que van directamente al cerebro, bueno, pues son sustancias que cambian nuestra forma de conducirnos, de actuar, de pensar incluso, ¿no? El pensamiento de repente va cambiando porque lo más importante se transforma en mi consumo. Un día hablaba con una doctora que esta doctora había sido operada de una manga gástrica, o sea, le pusieron su manga gástrica. La cosa es que pesaba como 100 kilos cuando yo la conocí, o 90 tal vez, pero ella pesaba como 130. Entonces, para que vean la relación que existe, ¿no? Entonces ella decía, a mí me pusieron una manga en el estómago que hace que yo coma mucho menos y que por eso esté bajando de peso. Pero ok, en mi mente yo sigo siendo una gorda y veo la comida y nada más quiero estar comiendo. claro, Entonces, ella decía, para mí es tan importante tener que cambiar ese pensamiento, poder hacer una lista en la cual digo, ¿cuál es el pensamiento que yo tengo al respecto de lo que estoy viviendo? Analizar ese pensamiento y crear mi pensamiento constructivo. ¿Qué es ok, lo que a mí me construye de este problema? Si a mí me construye identificarme como adicta y que estoy en recuperación, tomarlo. Si a mí, lo que a mí me construya, eso va a ser lo que tengo que tomar. Y claro, como todos somos distintos, finalmente o sea, todas la creación de estrategias para que nosotros dejemos el consumo puede ser muy distinto de una persona a otra. Aunque hay así como que algunos parámetros que nosotros decimos de inicio que son importantes estandarizar, ¿no? Si siempre con mi compadre me junto y me pongo hasta las chanclas, pues a lo mejor por un tiempo voy a dejar de ver a mi compadre, ¿no? híjole, sí, justo eso que está diciendo Moni me parece súper, súper importante como para resolver algunas dudas como más concretas, no, yo creo que eso sería padre, resolver algunas dudas que las personas tienen en estos momentos, dado que el tema es por qué no puedo dejar de consumir lo que sea, hablando de adicciones o de un trastorno por consumo de alguna sustancia. La pregunta sería, ¿cómo le entro? O sea, ¿cuál es lo inicial? Dices, por ejemplo, relaciones que te llevan directamente al consumo, córtalas. Exacto, no para toda la vida, pero sí por lo menos durante este periodo de inicio, en este periodo que te digo donde tus neurotransmisores me están diciendo, toma, come, fuma, bebe, en ese tiempo necesitamos que no los veas. O sea, a lo mejor la llamadita telefónica y ya, pero que identifiquemos quiénes son las personas de riesgo para esta situación, ¿no? Que el compadre, que a lo mejor las idas a jugar fútbol el fin de semana, que las reuniones con los compañeros de trabajo, que salir de la oficina el viernes por la noche, o sea, identificar cuándo son los momentos en los cuales yo consumo, con qué personas son las que consumo y crear mis estrategias. Híjole, me encanta ir con mis compañeros de trabajo, a la cantina saliendo del trabajo, pero pues eso me va a llevar al consumo. Entonces mi estrategia es pues crear algo, pues le voy a hablar a mi esposa y que vamos a ir al súper yo saliendo del trabajo, porque así también me voy a aprovechar de gastar el dinero que me hubiera gastado en la cantina. Claro, Entonces, me gasto el dinero, le compro algo a los niños o algo a mí o algo o lo que sea, pero creo una estrategia sabiendo cuáles son mis puntos problema. Generalmente son los viernes, los sábados, los domingos, esos días bien peligrosos, pero cuando ya tenemos un consumo tan alto, ya es peligroso desde el lunes, ¿eh? Entonces, ver, pues si cuando salgo por aquí del trabajo, paso y veo a mi dealer en la esquina, no, pues entonces, aunque me muera de ganas, voy a crear la estrategia de darme la vuelta por el otro lado y ya no verlo. claro.
Eso es fundamental. Sí, crear estrategias que a mí me protejan de acercarme al consumo. Que en el fondo está mucho de lo que también nosotros entendemos, por ejemplo, como formación del carácter. O sea, porque al final me gustaría mucho recalcar esto, el problema con un trastorno por consumo de algo, en el fondo, como nosotros lo vemos, dado el programa también de Alcohólicos Anónimos, es mucho un problema en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Ahí está la deficiencia, ahí está el déficit. Dice una parte de nuestro programa que el que nosotros bebamos alcohol apunta a un problema más profundo, ¿no? Y el problema más profundo justo está en eso, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Entonces, el formar nuestro carácter al principio es como ir en contra de impulsos muy naturales como la búsqueda de placer, así hasta en lo más mínimo, me explico, así de, hoy me quiero quedar dormido, ¿no? Porque eso es placenterísimo para mí, ¿no? Y eso no me importa, ¿no? Pero formar el carácter implica ir en contra de eso. Entonces es como, ok, estoy en recuperación, me va a costar un buen de trabajo, pero me tengo que mínimo para hacer la cama, ¿no? Hacer mi cama mínimo, a bañarme, no sé, a prepararme algo de desayunar. Eso al principio, ¿no crees, Moni? Es como muy básico, que a lo mejor muchos dirán, ay, no manches, ¿eso cómo me va a ayudar en mi trastorno por consumo de algo? Pero es básico, ¿no? La formación de carácter. Es súper básico lo que tú dices, la formación de carácter. Y esto tiene que ver o sea, la gente no se da cuenta que a lo mejor ponerme un horario de levantarme, poner un horario de desayunar, de comer, de cenar, de salir, de bañarme, de lo que sea, eso crea una estructura de orden. Y esa estructura de orden, de alguna manera, nos empieza a ordenar todo el resto de nuestra vida. Sí es cierto que podemos decir que hay que formar el carácter, pero el formar el carácter tiene que ir completa y estrechamente relacionada con el cuidado de uno mismo. Porque imagínate, yo aquí te voy a poner un ejemplo. O sea, ¿qué sucede con esa mujer que no deja al hombre que la golpea? Y que cada vez que la golpea, luego, después de que la golpea, le dice, mi vida, ya voy a cambiar, ya nunca más te voy a volver a golpear. O sea, ¿dónde está el carácter también de esa mujer? Porque, o sea, nosotros tenemos que trabajar en función de cuidarnos a nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, nadie lo va a hacer. Bueno, fíjense que mis pacientes son bien afortunados porque yo veo que siempre llegan acompañados de la esposa, de la novia, de la mamá y que andan viendo de qué manera pues le hacen para que salgan adelante. Pero finalmente, si tú no te cuidas, nadie va a venir a hacer ese trabajo por ti. Tienes que tú estar comprometido contigo mismo. Hay algo que la liberación de adrenalina es un ejemplo que yo siempre pongo. Cuando tú sientes adrenalina, eso es como que la señal para que tu cuerpo se cuide. Por ejemplo, si empezara a sonar aquí la alerta sísmica, enseguida, ¿qué haría yo? Yo me pararía, luego le seguimos, ¿no? Y pues vámonos. Sí, o a lo mejor ahí con el teléfono y aquí en el estacionamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí hace que yo cuide mi integridad, porque, o sea, yo ya sé que a lo mejor los edificios les puede pasar algo, a lo mejor, no que se caiga, pero a lo mejor se puede desmoronar, a lo mejor el plafón, lo que sea. Entonces, eso hace que yo me cuide. Pero, por ejemplo, si me quedo paralizada, y suena la alerta sísmica, tú ya ni estás en la pantalla, ya todos mis vecinos en el estacionamiento y yo aquí sigo. Significa que fue un exceso de adrenalina que inundó mi cuerpo, entre otros neurotransmisores, y entonces no me ayudó, no me permitió a mí cuidarme, ponerme a salvo. La naturaleza del ser humano es cuidarnos y ponernos a salvo ante los peligros. Pero a veces es bien difícil ponerte a salvo contra algo que finalmente nos gusta y nos da placer.
Obviamente, si se cae aquí y me golpea la cabeza o me golpea el cuerpo, hoy voy a decir, no, esto es algo que no me gusta, tengo que salir corriendo. Pero las drogas son algo que generan placer. Entonces, es competir muy fuerte con algo que me da placer. No voy a dejar de tener esto porque me da placer, pero eso tiene que estar relacionado con el riesgo. Cuando yo identifico todos los riesgos que genera el que yo siga consumiendo a pesar del placer que me da, eso es la base, lo que tiene que a mí impulsarme para que deje de consumir. Pero es difícil, ¿cómo? O sea, decir, es que me gusta. O sea, las drogas son tan canijas que te generan placer, te generan un chorro de problemas físicos, mentales, emocionales, pero te generan tanto placer que dices, no importa, no importa que me ponga flaco, jeroso, feo, me acartone, no, que huela a rayos, es más, eso no importa, porque el placer lo estoy priorizando ante todo el resto de los daños. Sí, sí, completamente. Esto que mencionas me hace mucho sentido justo con el trabajo que también hacemos acá en Agua Viva. O sea, porque no se diferencia, o sea, no son contrarios, yo creo que van muy de la mano. Y hablando de esto, hay algo que nosotros entendemos, por ejemplo, como sano juicio o insano juicio, ¿no? Y el insano juicio podrá parecer locura, pero no lo es. Es más bien como una persona que se da cuenta que se está metiendo en un riesgo, sabe que es un riesgo para él, físico, mental, espiritual y todo, y aún a pesar de esto lo hace, ¿no? Aunque sabe que es un riesgo. Y Y eso que te trae un daño. así es. Y eso para nosotros es insano juicio. Y de alguna forma, o sea, a través de toda esta formación de carácter y el trabajo con nuestra enfermedad, vamos buscando retomar el sano juicio, que es como cordura, ¿no? Esto mismo, usando esta misma metáfora, sabiendo que me hace daño, pues de alguna forma empiezo a tomar la decisión de, me hace daño, entonces no, ¿no? Me hace daño, entonces elijo en este momento, no. Obviamente en el Inter existe estas recaídas, ¿no? En algún momento escuché, por ejemplo, ay, se me fue su nombre, a tu colaboradora. Evelyn, A él Evelyn. se me fue el nombre. A él ser medio coda. No, vieras que no. Perdón, yo soy malísimo con eso. Evelyn decía que, por ejemplo, las recaídas son parte también de la recuperación. Y me parece que sí, o sea, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto en eso, ¿no? Que son parte de la recuperación porque de alguna forma, pues el hecho de que lo hagas te ayuda a aprender muchísimo de ti, ¿no? O sea, te ayuda a tener como conciencia de qué tan adentro estás en la adicción, ¿no? De qué tan adentro estás en el consumo, de qué tanto tu cuerpo está como ya, esto que decían también en los comentarios, se manifiesta mucho una alergia en tu cuerpo, que lo que hace es que ya, o sea, tu cerebro, lo que decías también tú, los neurotransmisores, qué tanto esto te está dominando, ¿no? Ahí te das cuenta, Sí, ¿no? sí. Sí, 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 si quieres. Exactamente eso, la cantidad de la funcionabilidad de una persona o la dependencia de una persona va a estar determinada por la funcionabilidad que tiene. Una persona que ya, que su vida entera es la droga, que recibe su sueldo, nada más consume, no paga renta, ya no paga el carro, no paga nada, es una persona que deja después a la familia y que no importa a los hijos, o sea, es una persona que tiene una dependencia muy, muy, muy severa. Una persona que pues todavía sí consume, se pone hasta las chanclas, daña su hígado, pero regresa a su casa, atiende los gastos y que no sé qué, es una persona que pues todavía está siendo funcional, ¿no? Lo que no significa que toda la vida va a mantenerse así. Seguramente va a llegar un momento en el cual eso puede aumentar, ¿no? Entonces, es una escalada donde eres funcional hasta que eres no funcional dentro de la enfermedad. El dato más grave es cuando ya no eres funcional, donde ya no funcionas en tu casa, en tu trabajo, en la sociedad.
ahí es. Pero como bien lo decía Evelyn, sí es cierto, la recaída es parte de la historia natural de la enfermedad. Todas las enfermedades tienen una historia natural, en la cual pues tú te contagias de la gente, pasan ciertos días, aparecen las ronchitas o aparece la sintomatología, llega a la cúspide de síntomas y después los síntomas empiezan a disminuir y tu cuerpo genera una inmunidad. Por ejemplo, eso hablando de algo que ahorita tenemos tan conocido, que son las enfermedades virales. Esto es así como describiéndoselas de una manera así súper simple. En el caso de la enfermedad adictiva, nuestra enfermedad inicia cuando yo decido salir y probar algo. Pues salgo y a lo mejor en alguna esquina me encuentro a alguien medio sospechoso, le pregunto que qué tiene o a lo mejor el alcoholito, más fácil con el alcohol. La primera decisión es que yo diga, pues quiero consumir alcohol, ¿no? Pasa un tiempo porque no ocurre. Si yo me pongo hoy hasta las chanclas, no significa que yo soy una persona alcohólica, no. El alcoholismo se va a determinar de acuerdo a la cantidad de veces que yo lo haga durante un tiempo prolongado. Eso va a determinar mi alcoholismo. Entonces, primero lo pruebas, conoces la sustancia, te empiezas a adaptar a ella, empiezas a ver que cada vez que la consumes el viernes la pasas bien, está rico, que no sé qué. Entonces ya va pasando el tiempo y yo cada viernes estoy consumiendo. Pasa un año y pues ya cada fin de semana ya me pongo hasta las chanclas. Y así puedo pasar un par de años hasta las chanclas. Pues de repente me doy cuenta que pues, oye, a lo mejor ya me veo muy vieja, a lo mejor ya me acabé mis recursos económicos, a lo mejor ya me acabé. Ya, sí. Me perdí ya, ahí estoy. Ahí está, ahí Ya, está. a lo mejor pasaron chorro mil cosas, ¿no? Entonces, y decido, no, ya, ahorita sí, ya voy a dejar de consumir. Pero obviamente mi organismo me dice, oye, es que acuérdate, cuando te echabas tus alcoholes, eras más divertida, o a lo mejor te desinhibías y conocías chavos, bueno, ya, señores a mi edad, ¿no? Pero a lo mejor ahí mi mente está trabajando y diciéndome, consume, 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 ¿no? Pero yo a mis pacientes les digo, a ver, y eso puede suceder. A lo mejor si yo ya es la primera vez que voy a dejar de consumir, a lo mejor digo, bueno, eso va a funcionar. Sí, sí, a lo mejor pues tengo una fiesta y a lo mejor pues sí, quiero conocer a alguien o quiero bailar y quiero pasármela mejor. Pues sí, voy a darme el chance de probarlo. Pero pues cuando yo pruebo, no me paro con probar y lograr que que me desinhibe y sienta padre. Voy a seguirle, porque mis neurotransmisores se van a despertar y me van a decir, oye, sigue consumiendo. Dicen, una maestra que yo tenía decía que las adicciones eran como un libro abierto, como un libro leído. Es decir, si yo tengo un libro que empecé a leer, es una agenda, pero la vamos a agarrar de ejemplo. Si yo tengo este libro, así es la adicción, y yo empecé a avanzar. En mi primera página fue poquito, ¿no? Pero a medida que fue pasando, qué rayones, ¿verdad? La cosa es que aquí fue donde dije, no, ¿sabes qué? Tienes que pararle. Este libro se cierra y ya, y mis neurotransmisores y todo se duermen y ahí están en espera. Pero cuando yo los despierto, ¿qué crees? El Sí, libro se abre justo donde yo lo dejé, cuando sí. mi consumo era de una botella, 2 botellas o las que hayan sido. No empieza así como que pues así como había empezado en un inicio. Entonces, por eso es tan importante. Uno ya sabe que uno no controla ese consumo. Hay un estudio bien interesante de la doctora Romero del Instituto Nacional de Psiquiatría y ella decía que un porcentaje, pero así, o sea, mínimo era la gente que podría volver a consumir otra vez alcohol, que es la única sustancia permitida, sin llegar a la embriaguez. Pero es un porcentaje, o sea, sería como sacarnos la lotería. Y me gustaría que levantara la mano. ¿Quiénes de los que estamos participando en este Zoom o en este Facebook Live se han sacado la lotería? Ninguno. Entonces, obviamente nosotros no somos de ese grupo. Sería como sacarse la lotería. Entonces,
si lo que yo ya sé es que si vuelvo a consumir voy a volver a recaer, o sea, es algo que yo sé que tengo que evitar. Sí. O sea, a lo mejor anotarlo en mi agenda, mi cheque de hoy es el no consumo. A lo mejor ponerlo de fondo de pantalla en mi computadora, ponerlo como un cuadro bonito, o sea, solo por hoy, solo por hoy. O yo soy más importante, o sea, cualquier frase que a mí me haga entender, a lo mejor porque pues no quiero que los demás se den cuenta de lo mío, pero pues a lo mejor puedo poner un cuadrito hasta en mi trabajo. Lo más importante soy yo y yo ya sé que eso es, pues no voy a consumir, porque si me tomo una, pues no conozco el freno, ¿no? Exacto. Híjole, estás tocando un tema súper, súper importante que la verdad justo es como son como las dudas más básicas de una persona que intenta dejar de consumir. O sea, por un lado dices que, claro, tiene aumento, ¿no? O sea, es una enfermedad progresiva, ¿no? Que va progresando y que va, como dices, está muy buena esa metáfora del libro que se queda así. Aquí. Exacto. Ya, Al entenderlo, eso a mí me dejó más claro, ¿no? El tema de la enfermedad progresiva. Y que muchas personas, que yo me incluyo dentro de ellas, llegamos y decimos, bueno, tal vez si yo tengo un tratamiento de 3 meses, yo ya pueda regresar ahora sí a la normalidad, ¿no? Desde cero, ¿no? Y en el momento, yo ya ahora, como ya sé, dejo de hacerlo antes de que se me vuelva una adicción nuevamente, ¿no? Y entonces es como, no es cierto, ¿no? O sea, no va a ocurrir, ¿no? eso Está, no es. sí, sí, está buenísimo esto como nos lo estás diciendo. Y Eso suena- no va a ocurrir, sí, no va a ocurrir jamás. Entonces, la verdad es que cuando yo ya quiero dejar de consumir, ya llevo un proceso, aunque se me super mega antoje, la verdad es que no lo puedo volver a probar. No puedo. O sea, sí, sería atentar contra tu vida. Y ya dijimos, el fin de nosotros en nuestra vida es ser felices. ¿A través de qué? Del cuidado hacia nosotros mismos. sí, Cuando yo me quiero, puedo querer a los demás, a los que están a mi alrededor. cañón. Y qué bueno que lo dices tú, Moni, que eres doctora, ¿no? Que eres científica, que has estudiado, porque de pronto como que te encuentras también, obviamente, personas como yo, pues, desafiantes, rebeldones, ya sabes que de pronto es como, a ver, ¿tú quién eres para decir eso, no? O sea, el padrino, una persona dentro del grupo que dice esto que estás diciendo tú ahorita, o sea, no es lo mismo escucharte a ti que escuchar a una persona que esté en el grupo que tal vez tú digas, ah, ¿ese qué, no? O sea, ese que está diciendo eso no es cierto, no tiene razón. Pero ahora que lo dices tú, Moni, creo que tiene más fuerza, ¿no? El hecho de decir, güey, al final tienes una adicción o una enfermedad o un trastorno por consumo de alguna sustancia, creo que aprende a vivir con ella, ¿no? Como dices, ponte frasecitas, empieza a generar tus propias estrategias para dejar de consumir y demás, ¿no? O sea, creo que hay toda una serie de programas, de opciones, de lugares a donde puedes acudir para que te digan. Tú nos hablabas de tu proyecto, Agua Viva es otro, pero hay más, ¿no? Entonces, creo que ahí también nos podríamos encontrar con muchísimas, muchísimas estrategias. ¿Cómo ves Sí, el tema emocional? O sea, ¿habrá alguna estrategia con el tema emocional? O sea, propiamente, no sé, algún control emocional que haya, no sé, ¿tú cómo ves ahí? mira, algo que yo he visto así súper repetidas veces es que ni siquiera, no conocemos nuestras emociones y no las identificamos. Yo creo que la primera fase, estemos o no estemos en un proceso de dejar de consumir una sustancia, es identificar qué es lo que sentimos ante diferentes situaciones. Sí, Porque a veces explotamos solamente y, y finalmente no habíamos visto exactamente qué es lo que me está generando esta situación en particular, ¿no? cañón.
A mí ya saben que me gustan mucho los ejemplos y qué bueno que mis hijos no están escuchando, pero les voy a contar. El Ok. sábado pasado exploté y les dije que ya no aguantaba y que yo ya no soportaba y que no sé qué, que no sé qué. ¿Por qué? Porque dejé que mi vaso llegara hasta arriba, al límite, en el cual pues ya había uno de ellos que tenía la obligación de barrer y trapear y no lo había hecho y yo dejé que no lo hiciera. Pero lo dejé y cuando ya llegó el punto solamente exploté. Una una reacción sana debería haber sido, desde el momento en que no lo hizo, observar esa situación. Claro. Pero no, yo me fui a lo fácil, a explotar y cuando exploté rompí la comunicación, porque yo ya nada más gritaba y él nada más me decía así. Entonces, yo creo que lo más importante es identificar las emociones que estamos teniendo. Ya saben que yo soy muy gráfica. Yo a lo mejor, pues como todo se me olvida, pues yo lo voy anotando. Entonces, a lo mejor, ay, a ver, ¿qué sentí ahorita que la vecina me vino a reclamar de que mi perro estaba ladrando? A ver, ¿cuál emoción? ¿Fue enojo? ¿Fue tristeza? Ok, a lo mejor sí fue enojo. ¿Cómo reaccioné? Pues le contesté mal. ¿Fue una buena reacción haber contestado mal? Pues no, porque finalmente mi perro sí ladró, sí la molestó, sí. Entonces, mejor hubiera tenido una reacción asertiva ante esa emoción, ¿no? Pero es identificarlo. Igual hay otro ejemplo que me encanta. Ese fue el ejemplo mío que también exploto como ya express. No crean que yo porque lo estoy diciendo soy asertiva todo el tiempo. Y eso es lo que también quiero que se den cuenta, que no somos perfectos y que Claro. sí tenemos errores todos y que eso no nos determina. Eso no me hace una mala mamá, sino que ahorita me ayuda más a pensarme y a decir, no, pues es que no está haciendo lo que le corresponde, pues mejor, ¿qué estrategia voy a tomar para pedirles eso? Pero hay un ejemplo que a mí me encanta y que es el ejemplo de la mamá que está en la cocina, está cocinando y llega el hijo o la hija y la mamá está cocinando y llorando al mismo tiempo, porque ya saben que como buenas mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces llega el hijo y le dice, mamá, ¿qué tienes? O la hija, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta clásica de la mamá? ¿Cuál es? Pues no sé, no sé. La respuesta clásica es, no tengo nada, mijita, no tengo nada. Ah, bueno, eso sí, sí, es cierto. O sea, Sí, esa es sí. la clásica, porque yo creo que hasta la vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos desde chiquitos? Ahorita tenemos la gran riqueza de poder identificar lo que me está pasando. Pero nosotros veíamos el ejemplo de la mamá de que, ¿qué tienes? No tengo nada, mijita. Y pues seguramente estaba triste, por eso estaba llorando, seguramente se enojó porque alguno de los hermanos no hizo lo que tenía que hacer, o se enojó con los hermanos, o se enojó con la mamá o con el esposo. Entonces, ahorita sabemos que ese tipo de situaciones no es una situación que a nosotros nos vaya a ayudar. Es más fácil decirle, ¿sabes qué? A tu hija, tuve un disgusto con tu papá, pero luego lo vamos a platicar y seguramente lo solucionamos, ¿no? Entonces, esa es una buena respuesta para Sí, los sí. hijos. Ujú. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya sabemos que nuestros hijos pueden llorar y no le vamos a decir, mijo, ¿qué onda? Solamente las mujeres lloran. No, o sea, mijo, darle importancia. Nosotros si tenemos hijos chicos, darle importancia a los sentimientos, porque eso rige nuestra conducta, rige muchas cosas, rige hasta nuestro desempeño. Si Ujú. mi hijo identifica que está triste y está llorando, no es, ay, mijo, solo las niñas lloran, ay, no le das importancia. No, no, no. Hijo, ¿por qué estás triste? ¿Qué está pasando? Entonces, poder identificar las emociones que primero tengo yo y que tienen los demás. Si tenemos hijos chicos, realmente que ellos
las identifiquen y que tengan la capacidad de decir, mamá, estoy enojada o estoy enojado. A lo mejor si mis hijos me vieran, o sea, que tenga la capacidad de decir, oye, mamá, estoy enojado contigo porque me balconeaste de que no hice el quehacer, Sí, sí, sí. ¿no? Pero tener esa capacidad de identificar, saber cuando me estoy poniendo ansioso, decir, oye, me estoy sintiendo ansioso. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy respirando más rápido, me está preocupando X o Y cosas. Eso finalmente es lo que a nosotros nos dispara estos estados emocionales, las situaciones que vivimos o las situaciones que no hemos vivido, ¿no? A lo mejor y estoy todo el tiempo pensando, ay, no, pues es que en el trabajo, ¿qué irá a pasar en el trabajo? ¿Iré a tener pacientes? ¿No iré a tener pacientes? No, y si no tengo pacientes, o sea, identificar, echarme un clavado hacia adentro y saber, ¿qué es felicidad? ¿Qué es felicidad para mí? Porque la felicidad para ti puede ser muy distinta a la felicidad para mí. Pero identificar mi felicidad, ¿qué es? Mi felicidad es llevar a mis hijos a comer. Mi felicidad es comprarme zapatos. Mi felicidad es ser buena en mi trabajo. Identificar. Y eso no se puede hacer de otro modo que echándonos un clavado y diciendo qué me hace feliz, qué me enoja, qué me pone triste y cuáles son mis respuestas ante esas situaciones. Ah, pues cuando me pongo triste nada más quiero estar acostada y no quiero hacer nada. Híjole, eso es asertivo. Un ratito sí, pero si ya es todo el día y al otro día y al otro día, pues no. Cuando estoy enojada, me desquito con mis hijos o me desquito con el que tengo al lado, pues eso es una reacción cero asertiva. Sí. ¿Por qué? Porque tengo que ver qué es lo que me enoja. A lo mejor me enoja mi jefa, a lo mejor no la soporta porque me trata mal, porque me pide cosas de un rato para otro, porque me pide cosas ilógicas, lo que sea, ¿no? Pero voy y me desquito con mis hijos, les grito, les hablo mal o me desquito con mi pareja. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Con esa alegría, con esa tristeza, con ese enojo que estoy sintiendo. Lo voy acumulando, ¿no? Lo vas acumulando ahí, lo vas dejando. Y Sí, después te lo vuelve acumulo. olla express, llena el vaso, ¿no? Como dices. Sí, 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 y el vaso, ¡pum!, se derrama. Y a veces uno dice, ay, pero si solamente se me cayó una amiguita de pan. Sí, pero esa amiguita de pan fue durante un mes, más el vaso que tiraste, más el tú. Entonces, y explotamos como olla express, y eso rompe la comunicación con las personas, Cañón. rompe la comunicación con nuestro entorno. No hay forma de conocer mis emociones si no me echo un clavado. Y primero digo, a ver, ¿qué es para mí esto? ¿Qué me genera estas emociones? ¿Cómo actúo ante estas emociones? ¿Mi actuación es buena ante esas emociones? Y ese es un ejercicio que podemos hacer todos desde el día de hoy, ¿no? Sí. Cañón, yo creo que esto le da muchísima consistencia a la respuesta de esta pregunta. O sea, si nos planteáramos la pregunta así, tal cual, de por qué no puedo dejar de beber, de drogarme o de consumir la sustancia que consumo, en gran parte, o si yo creo que podríamos hablar de porcentajes, el 99% es por una cuestión interior, emocional, ¿no? De pensamientos ahí súper, o sea, de cables cruzados dentro de nosotros que tienen que ver con emociones, sentimientos, conductas, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ver con el consumo. O sea, que sí, el consumo es parte importante, pero una vez que libras el consumo, no acaba, ¿no? Comienza ahora un camino todavía más largo que es el camino de esto que decías, ¿no? O sea, ordenar nuestras emociones, tener eh, eh, u- conductas mayor asertivas, ¿no? Sí, Porque es, o sea, tú lo dices ahorita bien fácil, pero obviamente yo lo sé, es, híjole, o sea, es de practicar por un lado, por el otro, ser más paciente, tolerante, de pronto explotas y es como, ah, otra vez, y entonces nuevamente, es como todo un trabajo que al principio
uno espera resultados de pronto, así de volada, ¿no? Uno espera ser santo de aquí al jueves, ¿no? Entonces, híjole, Sí, no es tan y fácil. fíjate que sí, hace rato decías que muchas veces las personas dicen, pues ya 3 meses dejé de consumir y ya esto está solucionado. Sí. Yo siempre les pregunto, ¿cuánto tiempo lleva bebiendo? O sea, no son 3 meses. O sea, si fuera 3 meses, a lo mejor y pues estaría en un nivel mucho menor. Este es un trabajo realmente diario. Claro. Cuando yo utilizo medicamentos para nivelar estas cuestiones emocionales, el medicamento me ayuda para que el cerebro empiece a funcionar de una manera distinta, para que empiece a adaptarse a lo que debería ser. Uh-huh. Ese es el medicamento. Pero a la vez el trabajo psicológico y el trabajo espiritual, el trabajo de grupo, va creando algo que es súper importante, que es el cambio de la conducta, el cambio del pensamiento y de la conducta. Claro. Entonces, lo que empieza a hacer el medicamento de alguna manera para ayudar a sentirte mejor y a estar mejor, eso inicia con el medicamento, pero eso se va reforzando con tu propio pensamiento y con tu propio actuar. Entonces, por eso, cuando yo inicio con unos medicamentos, no significa que te voy a tener toda la vida de aquí hasta que seas viejititito con esos medicamentos, sino que esos medicamentos me van a ayudar para que tú estés más abierto a este cambio de pensamiento y de conducta. Y entonces los medicamentos se van quitando poco a poco. Le explicaba a un paciente y le decía, mira, este medicamento pues es para tu estado emocional, este medicamento es para que no me convulsiones, este otro medicamento es para nivelar tus estados anímicos, porque él decía, uy, no, es que ¿cómo, doctora? No me iré a ser adicto. Y yo decía, no friegues, si ya tienes como 30 años bebiendo, o sea, y te preocupa porque te digo que vas a utilizar a lo mejor 6 meses a un año, a lo mejor los primeros 6 meses estos medicamentos, y a lo mejor nos vamos a quedar nada más con uno durante hasta completar un año. Y se espanta, pero es algo súper común, es súper común en nuestros pacientes. Nos preocupa que ay, este medicamento no vaya a ser que me haga daño. Claro, cuando las sustancias que estás consumiendo y en las cantidades que las consumes son todavía mucho, mucho más dañinas. Claro. Híjole, este tema nos da para muchísimo, Moni, pero me parece, bueno, yo me llevo un buen sabor de boca de esta Total. información que se ha dado. Como tal, no dimos así como una estructura, no sé, una presentación así, pero me gusta así porque de alguna forma también lo que creo que tenemos que lograr también es como la chispa, ¿no? De la gente como que me dio más, me surgieron más dudas, me puso a pensar, me puso a reflexionar y bueno, entonces voy a investigar, entonces, ajá, dime. A lo mejor, mira, también podemos hacer, a lo mejor ponernos de acuerdo y hacer una presentación así, muy presentación como tal, Ok, de esto, lo podemos hacer y así con la pantalla, cuando se comparte pantalla y todo eso, pero también lo que a lo mejor podría funcionar es, no sé si pudiéramos hacer como un discurso abierto en el cual de lo que surge hoy, de que a lo mejor hayan preguntas, que diga la gente, oye, yo sí quiero preguntar directamente tales y cuales cosas. órale, sí, No, también estaría padrísimo. Sí, estaría muy bien. Pues lo agendamos y les vamos dando fecha, te doy fecha a ti, Moni, les damos fecha a todos los que están viéndonos. Bueno, ¿qué te parece si abrimos un periodo de preguntas y respuestas? Es que hay, déjame revisar. Creo que sí había algunas. o démosle Y chance de que ahorita escriban y pregunten. exactamente, les damos chance de si alguien quiere preguntar algo, de una vez. Aquí está la doctora Moni. Y pues bueno, yo ahí también le hago la lucha para poder contestar las preguntas que haya. Nos mencionaban, por ejemplo, Moni, es más como a tono de precisión, ¿no? Me parece que esto es un tema, sí, mucho más específico, que claro, cuando te metes más a comprender,
lo ves de esta forma, ¿no? Pero Mauricio Uriegas nos pone una precisión aquí, que está dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, y dice que en cuanto a la mención de que alcohólico hoy, alcohólico para siempre, esto se refiere al síntoma que avala la enfermedad denominando alergia, eh, alergia, mismo que diferencia a los que la padecemos de las personas normales. Hace la diferencia, la alergia, que pueden ser bebedores sociales o bebedores fuertes. Por otro lado, existe otro síntoma denominado obsesión, los cuales serían catalogados como la naturaleza exacta de la enfermedad. Teoría del doctor Silworth, Duncan Silworth, que nos legó a Alcohólicos Anónimos. Habla justo de una investigación que hizo Duncan Silworth, que seguramente conoces, que hace una aportación a Alcohólicos Anónimos, justo encontrando este factor de alergia física, ¿no? O sea, y de ahí se da como la conclusión de que alcohólico una vez, alcohólico para siempre. Justo, no por etiquetarlo, sino más bien como para esta conciencia, ¿no? Que se busca generar, ¿no? Güey, tienes una enfermedad, o sea, no es que recibas un tratamiento de un año y ya puedas regresar a beber como antes bebías. Jamás. O sea, la enfermedad es progresiva, mortal e incurable. Exacto, progresiva. Sí, yo concuerdo. Yo a veces eso de la alergia como que no la logro entender muy del todo. Me voy a echar un clavado a entender esto de las alergias porque, pues yo, por ejemplo, sé que tengo alergia al agua de rosas, por ejemplo, y ni me acerco, ¿no? O sea, ya sé que si me pongo tantita agua de rosas, pues me voy a llenar de granos. Entonces hay algo como que no entiendo muy del todo esa cuestión de la alergia. Con respecto a la obsesión finalmente es ese deseo incontrolable por querer consumir la sustancia. Y eso es lo que nosotros hace algunos años llamamos craving. El craving es ese deseo incontrolable. Y cada vez que nosotros tenemos pacientes o que tenemos la consulta, pues, le preguntamos, a ver, del 1 al 10, porque es algo muy subjetivo, es como el dolor. O sea, a lo mejor si tú me dices, Moni, me duele la panza. A ver, Pablo, del 1 al 10, te pongo una escala, pero es la escala tuya. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es el dolor que tú tienes en tu estómago, no? Y me puedes decir, ay, pues es más o menos como un 5. Eso a mí me da más o menos un parámetro. Pero ese parámetro puede ser muy distinto a mi parámetro o al parámetro de otro paciente, porque a lo mejor el umbral al dolor del otro paciente es sumamente alto o es sumamente bajo. Entonces, pero a mí me da de alguna manera me da un parámetro para que yo sepa cuánto es. El craving o la obsesión por el consumo es igual. Yo te puedo decir, del 1 al 10, tu craving para consumir alcohol, Pablo, ¿cuánto es? Donde 1 es muy poquitito, donde 0 es nada, 1 es muy poquitito y 10 es muchísimo. ¿Cuánto es? Entonces, tú creas una escala. Entonces, ahí está tu obsesión. Obviamente, si me dices, Moni, estoy en 9, pues yo entiendo que tú te sientes así con unas ganas, pero espantosas de consumir. Si tú me dices, pues estoy como en 1 o 2, digo, pues sí, es bastante sobrellevable, ¿no? Entonces, esa obsesión tiene que ver con esto, con este deseo irrefrenable por consumir. A veces ese deseo se puede frenar. Y eso es lo que sucede cuando empezamos en el periodo, en el proceso de dejar de consumir. Perfecto. Pues yo creo que esto igual deja mucha claridad. Recordemos que esta reunión, les hablo a las personas que nos están viendo, recordemos que esta reunión está dirigida completamente a personas que no conocen nada, o sea, que no conocen Agua Viva, y que una de las cosas que a lo mejor se están preguntando ahorita es, ¿tendré o no tendré una adicción? ¿O tendré o no tendré una enfermedad? ¿No? Dado todas estas prejuicios y a veces ideas preconcebidas de lo que es una enfermedad o de una adicción.
¿Por qué lo menciono, Moni? Porque evidentemente pues, nos están poniendo comentarios también que nos hacen precisar algunas cosas, que obviamente sí son válidas, pero buscamos hacerlo lo más comprensible posible para después, ahora sí ya entrándole, ya una persona entrándole al tratamiento de la adicción, tiene que de alguna forma entenderlo a mayor profundidad. ¿No crees, Moni? Sí, sí, definitivamente sí. Entonces, por ejemplo, nos dicen aquí, Sato Saito, la OMC, la Organización Mundial de la Salud y el Libro Azul hacen mención de que hay tres diferentes alcohólicos. El alcohólico social, el bebedor fuerte y el bebedor fuerte. Ah, pues a lo mejor otro, ¿no? Más intenso. Dice, y también sustenta la tabla de la alcoholomanía. No sé si conozcas la tabla de la alcoholomanía, que es como igual, como una tabla que te va ayudando a identificar cómo es que la intensidad va aumentando. Ujú. Claro, y hay otros parámetros, por ejemplo, el consumo, el abuso, ¿no? O sea, y cuando es solamente por entretenimiento, ¿no? Cuando solamente lo consumes o cuando ya estás abusando del consumo. Fíjate que a mí, la verdad, a mí estos términos que tú estás utilizando me encantan y creo que facilitan mucho más la clasificación de los pacientes. Pero en cuestiones médicas eso no es vigente. Ah, Quería hacer nada más esa aclaración. O sea, por ejemplo, si mando a un paciente y le digo y le pongo es bebedor social, pues no es algo que se vaya a ver bien, pero son términos que a nosotros como personas, sí, como la sociedad, como sociedad podemos utilizarlo. El alcohol es la única sustancia que es permitida socialmente, es la única, o sea, la única que tiene uso, porque el tabaco, aunque yo me fume un tabaco al año, yo ya estoy en abuso. Si yo uso todos los días una copita de alcohol, significa que, digo, una copita de vino de 125 mililitros, que es la dosis de vino de mesa, por ejemplo, pues yo soy una usuaria del alcohol. Ajá, soy una usuaria. Si a lo mejor hoy empiezo a probar esa copita de alcohol, soy una experimentadora. Cuando recién empiezas, pues ya me di cuenta que me gusta, soy experimentadora, luego soy usuaria, luego soy usuaria, sí, luego abusadora. ¿Cuándo soy abusadora? Cuando a lo mejor me tomo mis copitas a la semana, pero el fin de semana sí me pongo un poco borrachita, pues. uh-huh. Ajá, entonces ya ahí ya estoy cayendo en un criterio de abuso. Ya lo Y ya empiezas dependiente a es cuando comprar ya. tú, ¿no? Sí, ya lo empiezas a comprar tú, ya no depende mucho del entorno, ya lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Eso Ya ya es una dependencia, ya, así. ya. Cuando ya no necesitas la compañía, ya donde solito te encierras. Entonces, digo, son términos que como cuestiones médicas no las puedo usar, pero para fines prácticos, el uso, el experimentador, el abusador, el consumidor fuerte, son, a mí personalmente me gusta mucho, Okay. son muy vigentes y nos permiten como sociedad en general entenderlos, porque entiendes mejor, por ejemplo, es un bebedor fuerte, ay, ahorrar batería. Bueno, entiendes mucho mejor que yo te diga eso a que te diga, es un trastorno severo por consumo de alcohol. O sea, te queda más claro. Tú dices trastorno severo, pues entiendes que es grave, pero no sabes hasta dónde. Pero cuando dices es un bebedor fuerte, dices, no, pues significa que sí se echa sus buenas, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, la verdad, o sea, a mí me gusta mucho esa definición que da. Como médica no la puedo usar, pero como población en general sí la podemos usar, porque también los términos han ido cambiando. Y también es importante que si algún término me sirve para que yo entienda mejor, me lo quede. Ok, Ya saben que yo no estoy peleada con nada, qué ni bueno. me caso con nada. Qué bueno que lo mencionas. Y justo yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema de las recaídas, porque
bueno, o más bien, ahí tenemos duda, yo he tenido la duda. Yo soy de hecho una persona que no ha, o sea, no llegó a un consumo, por ejemplo, de abuso, ¿no? Ajá, Yo tuve un consumo muy leve. ajá. Entonces, hay una situación ahí. Lo que yo vi es que para mí a mí me funciona muchísimo, o me funcionó muchísimo, el asumir mi enfermedad, aunque no fuera en un nivel grande, porque entonces eso me permitió prevenir. Entonces, obviamente tiene que ver mucho la prevención aquí también, ¿no? O sea, porque muchos podríamos agarrar y decir, bueno, pues yo no he llegado a grados así de un abuso fuerte, y por eso pues yo no necesito un tratamiento de alcoholismo, de recuperación. Eh, pero puede ocurrir, o sea, puede funcionar, ¿no? Para personas que no han llegado a un grado tan fuerte, el hecho de empezar un tratamiento y con eso prevenir, ¿no crees? Sí, la verdad es muy importante. La prevención inicia desde casa. Esa es la primera prevención que tenemos, porque antes era muy visto eso de que ya mi hijo hágase hombre, échese sus tequilas. A ver, mi hija, yo prefiero que se ponga borracha aquí en la casa y no ande Ay, haciendo espectáculos en otros lados. Pero esto conlleva un gran riesgo. O sea, por una parte, pues sí es mejor que mi hijo se emborrache conmigo y aquí en la casa, es cierto. Pero esto tiene que ver con algo bien importante, que es con la madurez del sistema nervioso central. La madurez del sistema nervioso central se logra cuando tú ya, en las mujeres es un poquitito antes, es como entre los 21 y los 22 años, y en los hombres se dice que es en los 24. Entonces estamos hablando que ese cerebro se va a terminar de formar hasta esa edad. Y si tú a los 14, 15 le empiezas a meter drogas, la función de tu cerebro va a cambiar desde muy pequeño. Y como va a ir cambiando, lo que va a suceder es que la dependencia va a ocurrir mucho antes de que se ocurriera que empiezas a beber después, ¿no? Entonces, muchas veces está determinado por eso. Muchos pacientes con alcoholismo han sido pacientes que han empezado a beber a los 7 años porque lo hacían con los primos que eran más grandes, ¿no? Y entonces la dependencia es mucho más severa y no solamente con el alcohol, sino que con todas las sustancias. El cerebro cambia y esa dopamina que se libera por el placer pues se libera más y se crean esos receptores. O sea, yo trato de explicar de una manera como que bien sencilla, hasta sí, pintoresca, para que podamos entender los cambios. El cerebro es el órgano maestro que tenemos y es el que guía todo lo que nosotros hacemos. O sea, guía hasta si mi estómago cruje o no cruje. Guía si mi corazón late, bueno, no hay forma de que yo le diga, deja de latir corazón, deja de gruñir tripas, no hay forma, porque todo lo maneja el cerebro. Lo que sí puedo manejar es el movimiento de mi mano. Pues levántala, bájala, escóndela. Eso lo puedo hacer. El órgano maestro es el cerebro y el cerebro se daña por la utilización de drogas. Y entre menor es la edad de inicio en el consumo, mayor es la dependencia. Y tenemos drogas como el alcohol, que es algo que es permitido socialmente. ¿Por qué? Porque no hay fiesta en la cual no haya su copita, ¿o no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que nuestros adolescentes prueben el alcohol y del alcohol, pues si fumo tabaco, pues no pasa nada. Y si también fumo marihuana. Y entonces es el brinco de una sustancia a otra. claro. Entonces, podríamos, por ejemplo, a modo de prevención como familia, tener claro que, pues, una persona que no tenga 18 años, aunque lo ideal sería poner los 21, pues no puede beber alcohol. A lo mejor puede probar tantito, pero ya. Esa es como que la primera prevención y es a nivel familiar, ¿no? Ok, Pero ¿cómo lo hacemos con estos tiempos en los cuales pues nuestros adolescentes van a lugares que uno ni conoce, ¿no? claro, claro, claro. ¿Y qué tenemos que hacer?
comunicación, emociones. Mi hijo lo veo contento, lo veo triste. O sea, no solamente mirarme a mí, sino que ver a tu hijo, ver a tu hermano, ver a la gente. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves triste? ¿Lo ves enojado? Otra vez, emociones, identificación de las emociones. Completamente. Es un tema súper extenso. Yo creo que de alguna forma ya le dimos un buen tratamiento. Me dio mucho gusto verte, Moni. Me dio mucho gusto poder platicar de esto nuevamente. Me quiero dirigir a todos los que van a escuchar después de que acabemos este live. Lo van a escuchar seguramente o ver. Me quiero dirigir a los que todavía nos siguen viendo, los 20 que están ahí todavía escuchándonos y viendo. Este fue un live del primero de esta semana. Vamos a tener más. Vamos a tener más con Moni. Ya vimos ahorita que puede surgir un tema más. Y la idea es que podamos compartir esto a personas que no conocen un tratamiento o un tratamiento de recuperación de adicciones. Puede ser con Moni. Moni ya nos habló un poco del proyecto que tenía al inicio. Puede ser con Agua Viva, puede ser con alguna otra situación. Lo importante es que... Complementado. O también, sí, porque no es lo mismo, o sea, se pueden conjuntar. El mejor tratamiento es el complementado. Ahí está la recomendación. Sí, yo creo también lo mismo, Moni. El mejor tratamiento es el que te ayuda en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, ahí está, compártanselo a todo aquel que pueda, que sepas que le pueda ayudar. Compártelo por ahí tus redes sociales, como puedas. Y bueno, mantente a la espera. El próximo miércoles vamos a tener otro Facebook Live para poder hablar también acerca de las adicciones. El tema es una vida, ¿se puede llevar una vida feliz, una vida alegre sin alcohol? Es la pregunta. Pues vamos a ver ahí el testimonio y la experiencia de una persona que se ha recuperado a partir de Agua Viva. Y pues bueno, estás invitada, Moni, están invitados todos. Les mando Ahí un gran... estaremos. Gracias, Moni. Muchas No, de gracias. qué. Gracias a todos por escucharnos, pero ya saben que a mí esto me apasiona y pues ya saben. Sí, pues bueno, a mí me encantó. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho y compartan. Nos vemos. Nos vemos.